El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 17. Los estados de conciencia particulares o las creencias, considerar que algo es verdad sin constatarlo, por ejemplo, son en realidad algo totalmente intrascendente y de quinto orden. Y eso lo sabe todo psicólogo. En comparación con el valor que tienen los instintos, dicho con mayor precisión, toda idea de causalidad espiritual es falsa. Reducir la condición de cristiano, la cristiandad, al hecho de considerar que algo es verdad, a un simple fenómeno de conciencia, equivale a negar esa cristianidad. En realidad, nunca ha habido cristianos. El cristiano, lo que desde hace 2000 años se ha llamado cristiano, no es más que un autoengaño psicológico. Si miramos con lupa a ese cristiano, veremos que a pesar de toda su fe, en él no han dominado sino sus instintos. ¿Y qué instintos? En todas las épocas, por ejemplo, en tiempos de Lutero, la fe ha sido solo una capa, un pretexto, un velo, tras el cual los instintos cumplían su papel. Una ceguera inteligente respecto al dominio ejercido por determinados instintos. A pesar de esa fe de la que constantemente se ha hablado y a la que antes llamé la verdadera sagacidad del cristianismo, en realidad siempre se ha actuado por instinto. En el conjunto de representaciones mentales del cristiano, no hay nada que mantenga el más mínimo contacto con la realidad. Por el contrario, hemos visto que el único elemento impulsor que aparece en la raíz misma del cristianismo es precisamente el odio instintivo a toda realidad. ¿Qué se puede deducir de esto? Que este error a nivel psicológico es también radical, es decir, que determina la esencia de dicha ideología que le es sustancial. Si le quitamos un concepto tan solo y lo sustituimos por una realidad, todo el cristianismo se vería reducido a la nada. Visto desde las alturas, el hecho tan singular de que una religión no solo esté configurada por errores que envenenan la vida y el corazón, constituye una auténtica inventiva, una propuesta que llega a lo genial, un espectáculo digno de dioses, de esos dioses que son al mismo tiempo filósofos y con los que yo me encontré en los célebres diálogos de Naxos. En cuanto desaparece su asco y el nuestro, termina resultándoles grato y divertido el espectáculo que les ofrece el cristianismo. Tal vez por este caso tan curioso, el pequeño y pobre astro llamado Tierra merezca que los dioses lo miren y se interesen por él. Entonces, no debemos menospreciar al cristianismo, pues ese cristianismo falso, hasta la inocencia, supera en mucho al mono. Si de acuerdo con la teoría evolucionista afirmamos que el cristiano desciende del mono, le estaremos diciendo una galantería. 40. El destino del Evangelio quedó decidido en el momento mismo de la muerte. Quedó pendiente en la cruz. Solo la muerte en la cruz. Esa muerte infamante que por lo general estaba reservada exclusivamente a la canalla,
Esa paradoja tan horrible que fue lo que hizo que los discípulos se plantearan la única interrogante: ¿quién fue? ¿Qué fue? Es muy comprensible que sus sentimientos se vieran afectados e incluso ofendidos en lo más íntimo, que sospecharan que quizá una muerte así significaba que su causa era refutable, que se preguntaran desconcertados por qué su maestro había muerto precisamente en esa forma. Todo aquello era necesario, poseer un sentido, una explicación, una razón suprema. El amor de un discípulo no toma en cuenta al azar. Solo entonces quedó libre el abismo. ¿Quién lo ha matado? ¿Quién era su enemigo declarado? La pregunta saltó de una manera fulminante y la respuesta fue el judaísmo dominante, su estamento rector. Desde entonces, sus discípulos se consideraron rebeldes contra el orden establecido y posteriormente concibieron a Jesús como a un ser que se había rebelado contra dicho orden. Hasta ese momento, su imagen no presentaba ese rasgo belicista y negador de la palabra y de obra. Más aún, ese rasgo estaba en contradicción con su auténtica realidad. Es evidente que la reducida comunidad cristiana no entendió lo que significaba exactamente, de forma esencial y ejemplar. Esa forma de morir, la liberación de toda forma de resentimiento y la superación del mismo. Su falta de sensibilidad al respecto indica lo que poco llegaron a entender de Jesús. Con su muerte, Jesús no pudo querer otra cosa que ofrecer públicamente la prueba más concluyente, la demostración de su doctrina. Pero sus discípulos estaban muy lejos de perdonar esa muerte, lo cual habría de resultar evangélico en el más alto grado, y tampoco estaban dispuestos a entregarse a una muerte semejante con el corazón embriagado por una paz dulce y serena. El sentimiento que acabó por imponerse, como siempre, fue precisamente el menos evangélico de todos: la venganza. Era imposible que esa muerte hubiese puesto punto final a su causa. Se requería una reparación, un juicio, pese a que las ideas de reparación y de juicio o castigo resultaban totalmente ajenas al Evangelio. Reapareció la esperanza popular en la llegada de un Mesías, y esta expectativa respondió a las exigencias de un momento histórico: el reino de Dios. Descendería a este mundo para juzgar a sus enemigos. De este modo, la concepción evangélica quedó completamente trastocada. El reino de Dios fue entendido en términos de un acto final, de una promesa, cuando en forma precisa lo que el Evangelio señalaba era que el reino de Dios estaba ahí, que se había cumplido, que era una realidad. La muerte de Cristo era precisamente ese reino de Dios. Fue en ese momento cuando se proyectó sobre la figura de Jesús todo ese desprecio y toda esa amargura contra los teólogos y fariseos, con lo que convirtieron al maestro en un fariseo y en un teólogo más. Por otra parte, la veneración convertida ya en fanatismo y en un profundo desquiciamiento no pudo seguir soportando la enseñanza de Jesús de que todos los hombres tienen idéntico derecho a ser hijos de Dios. Su venganza consistió en elevar a Jesús de una manera desmesurada, en desvincularlo incluso de sus propios discípulos.
En realidad no hicieron otra cosa que lo que antaño habían llevado